Buena cabros, acá el Croniquero en un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hacer un video centrado para jugadores nuevos, jugadores que recién se están integrando al bloque de crónicas, o jugadores principiantes, tanto también como estos jugadores de colegio, como se les dice, que son aquellos que jugaron crónicas alguna vez, o juegan crónicas pero sin las reglas, sin el documento oficial o sin el conocimiento. Ahora, el propósito de este video es que puedan conocer lo que son las reglas de crónicas, el cómo se juega, para que sí, tanto en el casual como en el competitivo, no tengan ningún tipo de mala experiencia y puedan jugar de modo correcto. Y así, porque muchas veces pasa que estamos jugando un casual y al oponente se le dice, o a uno mismo le dicen, oye, ¿sabes qué? Eso no lo podía hacer por esto y esto otro. Y como no hay a lo mejor una claridad del tema, uno queda como está media sospechosa la cosa. Así que precisamente para evitar ese tipo de situaciones y puedan tener un conocimiento previo, para que sí puedan tener una mejor base de juego y mejor experiencia al momento de jugar. Por lo tanto, vamos a partir con esto haciendo una breve explicación sobre las habilidades especiales. ¿A qué me refiero con habilidades especiales? Vamos a usar una carta X para poder explicar. Vamos a usar el pecadillo SP. Las habilidades especiales son estas habilidades en negrita de arriba. A diferencia de segundo bloque, como pasa, estas habilidades en negrita no se pueden perder. Ninguna carta, o sea, no hay ninguna forma si tú, por ejemplo, dices, no sé, vamos a usar otra. Enio, que es indesterrable y tiene que sumar. Si tú la nombras para que pierda su habilidad, esas habilidades negritas no las va a perder. A lo mejor su texto se va a borrar, entre comillas, pero estas habilidades en negrita no se van a perder. Ahora, hay cartas específicas como Harald Hardrada, que hacen que pierdan esta habilidad en negrita, pero son cartas que se cuentan con los dedos de una mano. Por lo tanto, vamos a hacer una breve explicación de cada una, que van a ir apareciendo en pantalla a medida que las vaya mencionando. Tenemos la habilidad de Barrera, que es una habilidad bastante controversial. ¿Por qué controversial? Porque muchas veces pasa que no hay una claridad al respecto. Pecado original SP tiene barrera. Por lo tanto, con esta vamos a explicar las distintas situaciones que se van a presentar. Barrera dice, si botas esta carta por daño de combate o daño directo a oponente, ojo que hay que siempre oponente. Si yo me hago daño directo a mí mismo, por ejemplo con Salomón, me hago objetivo a mí para que yo vote, si salen barreras no van a correr, porque las barreras solo se activan, o se disparan mejor dicho, cuando mi oponente me hace daño. Y sigo. Remuévela y dejas de botar cartas. Ahora, esta habilidad no es opcional, se dispara de forma obligatoria. Por lo tanto, si a mí me sale una barrera que no quiero que se vaya removida, lamentablemente tengo que removerla igual. No tengo opción contra eso. Ahora, si está letanía en juego, que hace que el daño directo se vaya al destierro, no se disparan las barreras porque pasan directo al destierro. No así el daño de combate, ya que letanía solamente cubre daño directo. Vamos a continuar. Embarcación. Embarcación es una carta que se juega en la línea de apoyo y no necesito aliados para poder usar su habilidad, a diferencia de otras armas como maquinaria, que esa también van en la línea de apoyo, pero solamente se puede usar la habilidad si se controla tanto aliados como tamaño tenga la maquinaria. Ahora, si la carta no dice tamaño, siempre va a ser 1. Ahora, ¿qué pasa si no tengo aliado y juego una maquinaria? Gente que dice que en caso de que eso pase, la maquinaria se destruye, y no es así. La única diferencia es que no se puede usar su habilidad. Por eso, la habilidad de maquinaria dice, solo puedes usar la habilidad de esta carta si controlas al menos tantos aliados como tamaño tenga la maquinaria. Por lo tanto, si no controlo aliados, la maquinaria va a estar en juego, pero no voy a poder usar su habilidad. Vamos a proseguir. Seguimos con la habilidad errante. ¿Qué significa errante? Vamos a entrar en detalle con eso. Dice, si tiene una copia de esta carta en juego, no puedes jugar ni ganar el control de otra copia de esta carta. ¿Qué errante puedo tener en juego? Pongamos por ejemplo la Kumits. Si yo tengo la Kumits en juego y disparo, activo una carta como por ejemplo Pitia Oráculo, y veo que mi oponente tiene una Kumits en su mano, yo no la puedo jugar porque ya tengo el errante en juego. Si bien puedo tener más de un errante en el castillo, por ejemplo, puedo tener 2 Kumits en mi mazo castillo, porque no afecta a la construcción del mazo, pero no puedo jugarlas. Si yo salgo con las 2, solamente podría usar una.
Ahora, ¿qué pasa si aún así yo pago el coste y juego un errante? Hay dos posibilidades. En el casual normalmente se diría, oye, ¿sabes que ya tienes un errante en juego? No puedes jugar otro, puedes devolverlo a jugar. Y en el competitivo, el errante que yo intenté jugar se va removido. Y yo quedo con el coste pagado. Por lo tanto, harto ojo ahí. Porque puede generar situaciones que no nos van a agradar mucho. Tenemos la habilidad que dice exhumar. Exhumar es lo que nos permite jugar cartas desde el cementerio. Hay cartas desde antes de Inmortales que también tienen exhumar, pero no explícitamente en el texto. ¿A qué me refiero con esto? Exhumar dice, puedes jugar esta carta desde tu cementerio. Cuando lo hagas, si es un talismán, remuévelo. Hay cartas que anteriormente tenían esa misma descripción, pero no con la habilidad en negrita de exhumar. Como por ejemplo Máscara de Muerte, que dice, puedes jugar esta carta desde tu cementerio como si estuviera en tu mano. Si lo haces, remuévela. O sea, es exactamente lo mismo que exhumar, pero simplemente con el texto completo. Por lo tanto, todas estas cartas que tienen este texto se considera como exhumar. Aunque tenemos, de repente puede generar confusión algunos textos, como por ejemplo, repartir ganancias. ¿Por qué? Vamos a analizar repartir ganancias. Dice, si esta carta está en tu cementerio, puedes pagar un oro y removerla para cancelar la habilidad de una carta dentro o fuera del juego. Si bien algunos podrían interpretar como que esto es exhumar, en realidad no lo es una habilidad activada desde el cementerio. ¿Por qué? Porque prácticamente la descripción correcta sería, paga un oro y remuévela, cancela la habilidad de una carta dentro y fuera del juego. Así es como sería una habilidad activada. Y esa sería como la reacción correcta de esta carta. Vamos a continuar. Tenemos Furia, que esta es una habilidad que presta para confusión. ¿Y por qué prestaría para confusión? Pongamos yo tengo un juego Futen. Vamos a leer un poco la habilidad de Furia. Este aliado puede atacar el turno que entra bajo tu control. Esa es la descripción de Furia. Ahora, en el DAR no nos dice que los aliados tienen que pasar por una fase de agrupación para atacar. Yo no lo encontré. Si alguien lo encuentra, le regalo un besito, porque sinceramente yo lo busqué y no pillé nada al respecto. Pero ¿dónde nos habla de eso? En el instructivo. Vamos a buscar esa parte precisamente para poder leerla. Y está aquí, línea de defensa. Punto 3. En esta zona juega a tus aliados. Solo puede atacar a tu oponente con los aliados que tengas en tu línea de defensa y que hayan comenzado el turno bajo tu control. O sea, que hayan comenzado el turno bajo mi control. Ahora, ¿cómo altera esto Furia? Furia dice, este aliado puede atacar el turno que entra en juego bajo tu control. Por lo tanto, si yo jugué a mi Taba, en este caso que no tiene Furia, tengo que esperar al comienzo de mi próximo turno, lo que significa mi fase de agrupación, para poder atacar. O sea, tiene que pasar por una fase de agrupación. Si tiene Furia, no tiene que pasar por esa fase de agrupación para atacar, porque puede atacar en cuanto entra bajo mi control. Ahora, si mi oponente juega una carta como Algodón, que Algodón dice, cuando entra en juego, ganas el control de un aliado objetivo hasta la fase final. Entra en juego Algodón, hago objetivo a Futen. Futen pasa mi control. Mi oponente no puede atacar con Futen, porque Futen cambió de controlador, pero no entró en juego bajo su control. Y Furia dice, puede atacar el turno que entra bajo tu control. Futen ya entró en juego, cambió de controlador, no volvió a entrar en juego. Por lo tanto, tiene que pasar por una fase de agrupación para poder atacar. Por eso muchas veces, en muchas partidas se ve que se toma el control de arenero y no se ataca con el arenero CP. ¿Por qué? Porque precisamente Furia no implica que cuando cambie de controlador puedes atacar sin pasar por una fase de agrupación. Porque la parte de atacar siempre habla de el controlador. Eso es muy importante. El controlador de una carta es quien gana su control o quien mantiene su control. Y ahí precisamente es donde entra la habilidad Lealtad. Lealtad nos dice, esta carta solo puede ser controlada por su dueño. Si esta carta está bajo control de un jugador que no sea su dueño, vuelve bajo el control de su dueño. En una partida me pasó que anulé un Abraham, que tiene lealtad, con un absorber con Capsi SP. ¿Qué pasó? Jugué Abraham bajo mi control. ¿Y qué pasó después? Automáticamente pasó el control nuevamente de mi oponente.
¿Por qué pasó eso? Porque como Abraham tiene lealtad, al entrar en juego pasa el control de su dueño. El dueño, por supuesto, es quien originalmente tiene la carta en su castillo. El jugador que hizo su mazo precisamente con esa carta. Ese es el dueño de la carta. Por lo tanto, vamos a ver si es necesario entrar a detalle de otras habilidades. Orbe dice, esta carta es única y errante. Esta carta solo puede ser objetivo de cartas que hagan objetivo a orbes. Es algo bastante similar a inmunidad, pero con una diferencia. Vamos a leer inmunidad para entrar en contexto con estas dos habilidades. Y déjenme encontrar inmunidad. Ahí está. Esta carta no puede ser objetivo de efectos. O, en otras palabras, esta carta no puede ser objetivo. Por lo tanto, Orbe sí puede ser objetivo por cartas que afecten a Orbe. Mientras que inmunidad no puede ser objetivo de ningún tipo de habilidad. Por ejemplo, yo tengo, vamos a usar esta misma carta, algodón, y árbol del bien y el mal en mi reserva. Yo pago 2 oros y juego plaga de ranas. Y me la anulan con X carta. Plaga de ranas dice, si esta carta es anulada, puede agrupar 2 oros objetivos. O sea, agrupa 2 objetivos, es obligatorio. Por lo tanto, yo no puedo ser objetivo al árbol del bien y el mal porque tiene inmunidad. Y no puede ser objetivo de habilidades. Yo tendría que ser objetivo mi oro junto con un oro oponente. Porque ya no hay más objetivos válidos. Por lo tanto, mi oponente me anuló una carta en donde yo gasté 2 recursos y él utilizó solo 1 y va a recuperar el oro que gastó más encima. Por lo tanto, harto cuidado ahí. No jueguen plaga de ranas si en su primer turno si bajan un oro con inmunidad. Porque si se la anulan van a tener que agrupar el oro oponente. Y va a ser un recurso totalmente perdido. Ahora, si árbol del bien y el mal fuera Orbe, pasaría el mismo sistema. Porque no dice que pueda ser objetivo a Orbe. Por tanto, se iría. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo cartas con inmunidad? Y por ejemplo, profecía, que también tiene inmunidad, yo nombro. Porque profecía dice, al comienzo de la vigilia puedes nombrar una carta. Si lo haces, la carta nombrada y todas sus copias pierden su habilidad hasta la fase final. Si yo nombro la misma profecías o árbol del bien y el mal, estas de todos modos pierden su habilidad. ¿Por qué? Porque mi oponente o yo mismo estoy nombrando, no estoy haciendo objetivo. E inmunidad solamente impide que sean objetivo. Por lo tanto, sí pierden su habilidad. Y, habiendo aclarado estos puntos, relámpago significa puedes jugar esta carta al comienzo de cualquier fase o paso del juego. ¿A qué me refiero con cualquier fase? Al comienzo de la agrupación yo agrupo mis oros, primero van habilidades porque siempre tienen prioridad, y luego van los relámpagos. Comienzo de vigilia, primero habilidades, luego relámpagos. Comienzo de declaración de ataque, primero habilidades, luego relámpagos. Asignación de bloqueo, primero habilidades, luego relámpagos. Por tanto, las cartas con relámpagos se pueden jugar casi en cualquier momento de la partida, pero siempre al comienzo y al final. Guardián, este aliado no puede atacar, esa habilidad no hay mucho que aclarar. Imbloqueable, este aliado no puede ser bloqueado, tampoco mucho que aclarar. Indestructible, indesterrable, significa que la carta no puede ser ni destruida ni desterrada. Réplica. Cuando juegues esta carta puedes pagar el coste de réplica. Si lo haces, copia su efecto. Cuando el coste de réplica es un número, es la cantidad de oros que debes pagar para usar la réplica. De repente uno se pregunta qué pasaría con Fuego Celestial, que aparece en pantalla, por la magia de la edición. En este caso, si yo uso la réplica, podría anular 2 cartas de una, pero única y exclusivamente con situaciones específicas. Por ejemplo, trae Taona. Cuando entra en juego, puedes jugar hasta 3 aliados sin pagar su coste. Estos 3 aliados se juegan al mismo tiempo. Por lo tanto, si yo uso Fuego Celestial y pago el coste de réplica, podría anular 2 de esos aliados que se jugaron al instante. Porque estoy copiando la habilidad. Y además, Fuego Celestial habla de que al pagar el coste de réplica se le agrega una habilidad. Pero así es como funciona el coste de réplica. Generalmente, réplica solamente lo tienen los talismanes. Y hay muy pocos casos como el de Fuego Celestial. Habiendo aclarado eso, ya podemos continuar. Ahora, también en Crónicas existen los oros especiales, que son los oros con más de un símbolo de oro. Ahora,
Estos oros no pueden modificar o perder su habilidad por efecto del juego. ¿A qué se refiere con esto? Yo no puedo hacer que el oro que tiene 2 símbolos de oro tenga solo uno. No se puede. Estos oros tienen condiciones para jugarse o para usarse. Ahora, estas condiciones, si bien aparecen en el texto como una habilidad, no se pueden perder. Si yo le quito la habilidad, ya sea a estelas, guitarra, no pierden esa condición de juego porque es una condición para usarse. Según el DAR 2009, que se usa en crónicas, no pueden perder esa habilidad. Los oros virtuales, que son los oros que se generan, por ejemplo con Sahak, si descarta una carta y genera de oro, se consideran oros virtuales. Estos, si no se utilizan hasta la fase final, se pierden, es como si desaparecieran. Solamente duran hasta la fase final. ¿Hasta cuándo dura la fase final? Vamos a entrar a ese punto en un ratito. Ahora, vamos a hablar de objetivos. Con la inmunidad hablamos de objetivos, también con los orbes. Pero ¿a qué me refiero yo con hacer objetivo a una carta? Ahora mismo lo vamos a ver. Objetivo, por ejemplo, cuando me anulan plaga de ranas, yo voy a designar 2 objetivos válidos. ¿Qué significa objetivos válidos? Que sean 2 objetivos que sean oro y que no tengan la habilidad de inmunidad y que tengan la posibilidad de agruparse. Porque si hay una carta de juego que dice los oros no se pueden agrupar, por ejemplo Ezequiel, ya no serían objetivos válidos porque no los puedo agrupar. Ahora, hay otras cartas que también hacen objetivos de forma implícita. Por ejemplo, tenemos a Oda Nobunaga, el cual vamos a leer, que dice: cuando entra en juego, busca 2 cartas en un castillo y ponla en el cementerio de su dueño. Si bien en esta redacción no hace objetivo, sí se entiende que hace objetivo el castillo, porque dice: busca 2 cartas en un castillo y ponlas en el cementerio de su dueño. Esta habilidad sí se puede redirigir, porque precisamente está siendo objetivo. Si bien la redacción no es como tal, no implica la palabra objetivo, objetivo se comienza a utilizar hasta después de Inmortales. O incluso puede ser después de Duna. No recuerdo muy bien. Ahí me pueden corregir en los comentarios. Y hay otras cartas que no se pueden redirigir. ¿Por qué? Porque no hacen objetivo. Por ejemplo, Profecía, que fue lo que mencionamos anteriormente. Que dice: al comienzo de cada vigilia puedes nombrar una carta. Si lo hacen, la carta nombrada y todas sus copias pierden su habilidad hasta la fase final. Hay muchos jugadores que preguntan, porque les queda la duda si eso se puede redirigir. En este caso, como se está nombrando, no se designa un objetivo, por lo que no se puede redirigir. Vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos no válidos? Tenemos el ejemplo de las cartas con inmunidad, pero ¿qué más? Por ejemplo, si está Rama de Olivo en juego, dice: los oros no pueden perder su habilidad, los aliados no pueden modificar su fuerza y no se puede jugar talismanes con relámpago. Si yo controlo a Enio y tengo Futen en el cementerio, y Futen dice: si esta carta está en tu cementerio, puedes removerlo del juego para que un aliado, en este caso no tiene la redacción, pero sería para que el aliado objetivo gane 3 la fuerza hasta la fase final. Si yo lo remuevo, no puedo hacer objetivo a Enio porque los aliados no pueden modificar su fuerza. Por lo tanto sería un objetivo inválido. Ahora, hay disputas y controversias con respecto a eso, pero la información oficial dentro del consenso de jugadores se decidió de esa forma. Vamos a ver otro ejemplo menos controversial. Si mi oro es serpiente de bronce y, no sé, cofre de pitón, agreguémoslo. En teoría, el cofre de pitón no tiene habilidad. Y si yo tengo en mi mano Así Rayota y lo descarto para que la carta objetivo pierda su habilidad, yo sí puedo hacer objetivo a cofre de pitón. Porque si bien es redundante porque la carta no tiene habilidad, según el DAR permite estos temas redundantes. Ahora, ¿cuándo esto no sería válido? Cuando hay un juego, en vez de serpiente de bronce, tengo a Rama de Olivo, que dice: los oros no pueden perder su habilidad. Por lo tanto, si yo descarto Así para hacer objetivo a un oro, no se pueden. Yo no podría nunca activar Así porque no hay objetivos válidos. Lo mismo pasaría si estuviera Pedro Lascurraín en juego y los aliados no pueden perder su habilidad. Yo no puedo hacer que el Pedro pierda su habilidad o que algún otro aliado o alguna otra carta, porque Pedro protege todas tus cartas, pierda su habilidad. Por lo tanto, mi Así quedaría inutilizable. Vamos a continuar.
tenemos lo que son habilidades activadas y disparadas. Vamos a entrar en detalle de eso. Vamos a poner unas cuantas cartas aquí que son habilidades disparadas. Y otra cantidad aquí que son habilidades activadas. Activadas. Ya, tenemos 3 ejemplos. La habilidad activada son los que cuentan con un guión o los que tienen un coste y efecto. Por ejemplo, tenemos Cofre Pitón, que dice paga un oro, juega una carta de oro. Esa es claramente una habilidad activada. Pero hay otras habilidades activadas que son en forma más implícita. Por ejemplo, Amitabha, que dice, si esta carta está en tu mano, puedes removerla para barajar 3 cartas de tu cementerio en tu castillo. Luego, roba una carta. ¿Cómo sería la reacción? Si esta carta está en tu mano, remuévela. Guión, baraja 3 cartas de tu cementerio en tu castillo, luego roba una carta. Esa sería la reacción correcta para habilidad activa. Y otro ejemplo es Árbol del Bien y el Mal, que dice descarta una carta de tu mano, el aliado objetivo no hace daño a combate este turno, y puedes usar esta habilidad más de una vez por turno. Muchos jugadores tienen esta duda de cuántas veces yo puedo usar una habilidad activada. La habilidad activada solamente se pueden usar una vez por turno, a menos que la carta diga lo contrario, como por ejemplo Árbol del Bien y el Mal. Habilidades disparadas. Tenemos a Algodón que dice, cuando entra en juego, ganas el control del aliado objetivo hasta la fase final. Esta carta no tiene, la única condición, entre comillas, para dispararse es que entre en juego. Por tanto, se dispara. Tenemos Profecías, que dice, cada vez que una carta entra o salga del juego, puedes descartar 2 cartas de tu mano. Esa habilidad está como justo en medio entre disparada y activada. Ahora, la habilidad activada yo solamente la puedo usar en mi vigilia y en guerra de talismanes, a menos que la carta diga lo contrario. En este caso se considera disparada porque dice cuando entre o salga del juego puedes descartar 2 cartas de tu mano. O sea, en cualquier momento de la partida. No necesariamente en mi vigilia o en mi guerra de talismanes. Yo no la puedo hacer si esa condición no pasa. Si esa condición no sucede, yo no puedo usar esta habilidad. Por eso se considera disparada. Y la otra también es disparada porque es el comienzo de la vigilia. O sea, la única condición para que eso pase es que sea el comienzo de la vigilia. Y el pecado original SP. Que dice, cada vez que una carta entra en juego, si esta carta está en tu cementerio, remueve una carta del cementerio de destierro del jugador objetivo. También es disparada, porque la única condición es que una carta entre en juego. Si yo bajo oro, puedo disparar pecado SP. Si yo juego un aliado, puedo disparar el pecado SP. Por lo tanto, para que se jueguen en lenguaje más correcto, traten de distinguir siempre eso, habilidades disparadas y habilidades activadas y habilidades disparadas. Porque me parece que hay unas cuantas cartas que hacen referencia a cancelar una habilidad disparada o cancelar una habilidad activada. Pero honestamente no sé cuáles son, así que si alguien sabe, me las puede dejar en la caja de comentarios. ¿Qué más? Vamos a entrar en detalle del counter. ¿A qué me refiero con counter? Son los pasos que se hacen para defenderse de una carta. Por ejemplo, tenemos a Circe. Vamos a usar esta para proceder a los pasos para defenderse de una carta. Circe dice, cuando juegue esta carta puedes remover una carta de controles, que puede ser un oro, puede ser cualquier cosa. Si lo hace, jugará sin pagar su coste. Cuando entra en juego, remueve hasta 2 cartas de objetivo que no sean oro. Vamos a tomar esta. Los pasos para defenderse de una carta primero comienzan con anulación. ¿A qué me refiero con anulación? Está pecado CP, está hipomancia, está ataque vikingo, está red de plata, etc. Hay una infinidad de counter. Y dice, cuando entra en juego puedes remover hasta 2 cartas objetivo que no sean oro. Por lo tanto, esta carta entra en juego, tiene su habilidad disparada, que se remueve y hace objetivo. Por lo tanto, ya, yo juego Circe, mi oponente lo primero que tiene que hacer es saber si la anula o no. Por lo tanto, yo anuncio que voy a jugar la carta Circe, pregunto, ¿pasa? Para saber si me la va a anular o no. Si me dice no, no pasa, ok, entra en juego. Dispara su habilidad. Nuevamente pregunto, ¿pasa? Porque mi oponente ahora tiene la oportunidad de cancelarla. Siempre primero es así, primero anulación, cancelación, segundo paso. Por lo tanto, en este caso mi oponente dice, ¿sabes qué? No voy a cancelar. Ok, voy a designar objetivo. En este caso, yo nombro qué objetivos tengo y mi oponente puede redirigir, que es la tercera parte de la defensa de una carta.
En este caso voy a hacer objetivo, no sé, a 2 cartas que él controle, cualesquiera que sean. Y nuevamente pregunto, ¿pasa? Ahora, si mi oponente después de esta parte dice, ¿sabes qué? Voy a cancelar, él no puede hacerlo. Porque yo ya pregunté si pasaba su habilidad y me dijo que sí. Por lo cual ahora yo pregunto para saber si él va a redirigir o no. En este caso él me dice, ok, redirijo. Ya, ok, pasa cualquier cosa. Se redirige a otro aliado oponente, suponiendo. Y ahora él tiene... De nuevo yo pregunto, ok, se designa objetivo. De nuevo tengo que preguntar si pasa. ¿Por qué? Porque ahora viene la prevención. Que él puede prevenir que su carta sea objetivo de una habilidad. Por tanto son estas partes: anulación, cancelación, redirección y prevención. Son 4 pasos para saber si una carta pasa. De repente mucha gente está viendo los duelos y ve que muchas veces preguntan a cada rato, pasa. Precisamente por eso, porque tenemos 4 instancias de respuesta a una misma carta. Por lo cual tenemos 4 oportunidades de defendernos. Ahora hay cartas que son la excepción, por ejemplo Abatur, que no se puede cancelar, o otras cartas que no se pueden redirigir, porque dicen oponente. Tenemos distintos casos, pero esa es la regla en general. Anteriormente hablamos de daño directo y daño de combate. Vamos a explicar un poquito más de eso. Daño directo es el daño que se hace a través del cumplimiento de efecto de una carta y siempre tiene la palabra votar en su texto de juego. Por ejemplo, el jugador objetivo vota una carta por cada carta en juego. Eso es daño directo. Daño de combate es el daño que realizan los aliados durante el paso de asignación de daño. O sea, eso ya vamos a entrar en profundidad de eso. Y dice, durante la fase de batalla mitológica, si una carta hace referencia al daño, sin especificar si es combate o directo, se refiere al daño de combate. Los aliados solo hacen daño de combate al castillo. Los aliados no hacen daño de combate entre sí. Si una carta dice en su habilidad hace daño de combate a un aliado, lo que en realidad hace es verificar si está bloqueando o siendo bloqueada por un aliado. Así que vamos a continuar, ya dejando claro eso. Modificación de coste. Vamos a entrar en detalle de esto. El modificar el coste, una o más cartas, funciona desde cualquier zona del juego. Es decir, si una carta modifica el coste de otras cartas, modifica su coste de oro sin importar en qué zona del juego se encuentra esa carta. Por ejemplo, si yo jugué un Sinbad, que dice el coste de tu aliado se reduce en 1, y por ejemplo quiero jugar una carta coste 3, y uso la habilidad del Sinbad que dice puedes jugar una carta de coste 2 o menos de tu castillo, yo puedo jugar esa carta coste 3, porque en tu castillo ya reduce su coste. Porque no tiene sentido que redujeran su coste solo estando en juego, porque tampoco podrías pagar un oro menos para jugarla. Por lo tanto, la reducción de coste funciona para fuera del juego. Ahora, esto también aplica para otras cosas. Por ejemplo, el pecado original SP dice que puede reducir su coste en 2. Y si mi oponente tiene, por ejemplo, un Nutman o jugó unas piedras Abraxa que impiden jugar cartas de coste 1, yo no podría jugar el pecado SP, porque si bien su coste original es 3, al momento de yo jugarla tiene coste 1. Ahora, esto cambia cuando la carta es un aliado que entra en juego, por ejemplo, Surt. Que si yo juego esta carta a reducción de su coste y esta FOD en juego, Surt entra con habilidad, porque redujo su coste al momento de jugarlo. Pero hay que diferenciar jugar y entrar en juego. Jugar es cuando yo declaro que voy a jugar una carta y pago su coste. Entrar en juego pasa una vez que mi oponente no anuló y entra en juego. Por tanto, entre ese punto medio, Surt vuelve a tener coste 3 cuando entra en juego. Por lo tanto, en ningún momento entra con coste 1. Los talimanes son cartas que no se juegan. O sea, que no entran en juego. Solo se juegan. Por lo tanto, se quedan en esta parte. Si no se entendió muy bien, se pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios. Estamos siempre dispuestos a responder cualquier tipo de duda. Con respecto a redirigir, que fue algo que mencioné anteriormente, hay un límite de objetivos válidos dentro de los que se puede redirigir. Por ejemplo, vamos a esparcir unos cuantos oro para poder hacer esta explicación. Si yo tengo 3 oros en juego, y el oponente tiene 2, pago 2 oros y voy a jugar la plaga de ranas que teníamos previamente. Ok, mi oponente paga 1 oro, lo vamos a dejar de lado por un tema de espacio, y lo anula. Por lo tanto yo digo, ok, voy a declarar 2 objetivos. En este caso mis 2 objetivos van a ser Arpa de David y Cofre de Pitón.
para agruparse. Mi oponente dice, ¿sabes qué? Voy a redirigir. Puede ser con la Ciego Amanecer, puede ser con la DLSP, puede ser con Desleal, etc. En este caso se redirigen los dos objetivos que se están asignando. Por lo tanto, él dice ya, redirijo. Estos dos objetivos pasan a los míos. Por lo tanto, voy a agrupar mis dos oros. Después puedes volver a redirigir, porque siguen habiendo objetivos válidos en la mesa. Una carta que ya fue objetivo no puede ser objetivo nuevamente. Se tiene que elegir uno nuevo. Por lo tanto, yo puedo volver a redirigir. Ok, tu carta pasó. Bueno, estos dos objetivos los vuelvo a redirigir. Por lo tanto, en este caso solo queda una carta válida en juego. A pesar de que Plaga de Rana dice dos objetivos, solamente queda uno válido. Y como claramente no podemos volver a designar objetivo a una carta que ya lo fue, o no podemos redirigir solo uno de los dos, tienen que ser los dos, estas cartas ya no se agrupa ninguna y se puede agrupar Algodón que está en reserva. Esto, si bien es redundante, como mencioné previamente, Crónicas lo permite. Yo puedo agrupar una carta que ya está agrupada. Habiendo aclarado eso, vamos a continuar. Ahora, hay una diferencia entre que una carta tenga habilidad y que se pueda usar su habilidad, que a veces se presta para confusión. Si, por ejemplo, yo tengo Pedro Lascurraín en juego y juego una Circe, mi oponente puede cancelar con la toma de Juárez, por ejemplo. Hay otras cartas que hacen cosas similares, pero vamos a usar este ejemplo. Mi oponente me cancela la Circe con la toma de Juárez. Pasa. Por lo tanto, ya no puedo usar habilidades de aliados. Pero dice que yo no las puedo utilizar. Pero esto no se refiere solamente a la habilidad activada, sino que se refiere a todas las habilidades que tiene. Por lo tanto, Pedro Lascurraín, yo no puedo utilizar su habilidad de que mis cartas no pueden perder su habilidad. Si bien suena extraño, efectivamente es una situación que pasa mucho. Que yo no puedo usar las habilidades de mis aliados, por lo tanto, es como si no tuvieran texto. Y no es que pierdan su habilidad, es que las tienen, pero yo no las puedo usar. Eso también aplica para los oros, para los tótem, para todo. Si yo no puedo usar la habilidad de una carta, yo no puedo usar la habilidad completa. Ahora una pequeña aclaración con respecto a las armas. Si yo juego un arma sobre X aliado, y ese aliado se va a la remoción, el arma la sigue. Si ese aliado se ha barajado, el arma también se ha barajado. A menos que el arma diga lo contrario. Ahora, hay cartas que se consideran dentro y fuera del juego. ¿Cuáles son las dentro del juego? Todo lo que está en mi línea de apoyo, mis oros, mi línea de defensa, mi línea de ataque, etc. ¿Qué se considera fuera del juego? Castillo, cementerio, destierro, mi mano. Todo eso, excepto la remoción. La remoción es como una zona especial. Porque, por ejemplo, si me destruyen una carta y yo tengo profecía, si me remueven una carta y yo tengo profecía en juego, no puedo descartar dos para buscarla, porque no salió del juego. Remover no implica salir del juego. O una carta que no puede salir del juego, yo la puedo remover, porque como mencioné, remover no implica salir del juego. Ahora, hay una parte importante que dice fuente de efecto versus resolución de efecto. Una vez que un efecto se dispara o se activa, no requiere de su fuente para resolverse. Por ejemplo, yo juego Circe y mi oponente no la anula, por lo tanto la deja pasar. Y se dispara Circe y mi oponente intenta cancelarla. Yo puedo anularla con invasión a Veracruz que dice, cuando juegue esta carta puedo remover un aliado que controle y su base juégala sin pagar su coste. Yo puedo remover Circe y aún así su habilidad va a pasar porque su habilidad ya se separó de la carta, ya se disparó. Y si yo le anulé la cancelación, en este caso, la habilidad va a pasar igual, ya, porque ya salió de la fuente. La habilidad, una vez que se dispara, ya no requiere de su fuente para resolver su efecto. Lo mismo pasa si yo juego Algodón y mi oponente tiene Leónidas. Si yo juego Algodón y gano el control de Leónidas, mi oponente es quien termina usando Leónidas, porque él es quien la dispara. Algodón se disparó Leónidas se disparó cuando estaba en el campo de juego de mi oponente. Por lo tanto, él ya no requiere de la fuente para la resolución de esto. Hay algo bien curioso en Crónicas, que no sé si va a ser en otro bloque, lo desconozco, pero lo dudo, que se llaman loop, que son circunstancias en el juego en que no se puede avanzar porque hay un bucle que se está generando de forma infinita.
Por ejemplo, mi oponente tiene un Sinbad en juego y yo juego Sfod. ¿Qué es lo que pasaría? Sinbad dice que tiene coste 3 y dice las cartas reducen su coste en 1. O los aliados. Los aliados reducen su coste en 1. Si no, lo corrijo durante la edición. Esa es la magia de esto. ¿Y qué es lo que pasa? Sfod le quita la habilidad a los aliados de coste 2 o menos. Por lo tanto, Sinbad, como tiene coste 2, perdería su habilidad. ¿Y qué pasaría? Al perder su habilidad, vuelve a tener coste 3. Por lo tanto, recupera su habilidad nuevamente. Y al recuperar su habilidad, pasaría a tener coste 2. Por lo que Sfod le volvería a afectar y volvería a perder su habilidad. Lo que significa que volvería a tener coste 3 y volvería a recuperar su habilidad. Por lo que la volvería a perder, volvería a tener coste 3. Es algo que tú ya no puedes frenar. No puedes frenar esa acción. Por lo que, cuando eso sucede, las cartas involucradas en ese loop se remueven directamente. ¿Para qué? Supongo que Salo no se quiso hacer problema con eso y dijo, si esto pasa, al carajo. Así que las cartas directamente se remueven. Vamos a continuar. Copia de habilidades. Por ejemplo, si yo copio la habilidad de una carta con Aura Mazda, no significa que el texto de esa habilidad ahora esté en la caja de texto de Aura Mazda. Solamente la copia. Por tanto, si mi oponente me juega una Aura Mazda, al mío no copia la habilidad que yo ya copié. Solamente copia la caja de texto. Eso es muy importante. O si yo copio la habilidad de una carta que no tiene habilidad, yo lo que copio es su caja de texto. Por lo tanto, como yo copio su caja de texto, si la carta tiene una habilidad que dice cuando entra en juego, Aura Mazda ya no la podría copiar, porque Aura Mazda ya entró en juego. Por lo tanto, ya efectivamente la copiaría, pero no la puede disparar porque ya está en juego. Por lo cual, no sirve en este caso. Ahora también no está de más destacar que yo en cualquier momento puedo preguntarle a mi oponente cuántas cartas tiene en el mazo. No hay nada que prohíba eso, aunque a veces hay algunos jugadores reacios a eso, no hay nada que lo impida. Ahora, ¿cuáles son los pasos para jugar una carta? Vamos a entrar a este detalle. Si yo voy a jugar una Circe, lo primero que tengo que hacer es mostrarla. Yo voy a jugar Circe. Declaro que la voy a jugar. Luego pago su coste. En este caso, puede ser removiendo un aliado o bien pagando los 4 oros. Ahora, cualquier jugador puede anularla. Si mi oponente no la anula, podría incluso anularla yo. Hay otras cartas que se juegan con autoanulación, pero sirve el ejemplo igual. Si la carta no es anulada, ok, pasamos a la parte que se dispara su habilidad. Siempre todas las cartas que yo juegue tienen ese mismo paso. Yo primero la muestro y la anuncio que la voy a jugar y pago su coste. ¿Por qué? Porque si hay algo que me impida jugarla, por ejemplo, yo digo voy a jugar Circe y hay una carta que diga que no se pueden jugar cartas de coste 4 o más. Por lo tanto, eso me da el pie para yo decir, sabes que no la puedo jugar. Por lo tanto, se chequean las condiciones de juego al momento que yo juego la carta. Por ejemplo, también eso pasaría si está Rama de Olivo en juego, yo quiero jugar Máscara de Muerte. Yo la anuncio y me doy cuenta que no se pueden jugar talismanes con relámpago. Por lo tanto, como las condiciones del juego no me permiten jugarla, yo no la puedo jugar. El checar las condiciones de juego es súper importante, porque eso también me va a decir cuándo yo puedo usar o no una habilidad. Vamos a entrar al resumen de turno, que eso es algo que a muchos jugadores muchas veces se les va. ¿Por qué? Porque también puede generar sus confusiones. Por ejemplo, comienzo mi turno. En Crónicas no existe el comienzo de turno. Cuando el turno empieza, lo primero que pasa es la agrupación, y la agrupación es automática. Si yo, por ejemplo, olvidé agrupar mis oros, no importa, los oros se van a agrupar igual, porque es algo automático que pasa. Por lo tanto, comienza mi turno, lo primero es agrupación. Agrupo mis cartas. Luego, se ve si pasan habilidades. Hay habilidades que dicen al comienzo del turno. Si eso pasa, si una habilidad dice el comienzo del turno, se refiere al comienzo de la agrupación. Por lo tanto, yo primero agrupo y recién se dispararían esa cantidad de habilidades. La prioridad siempre la va a tener el jugador activo. Si yo tengo Salomón en juego y mi oponente tiene Adela SP, yo tengo la prioridad para disparar Salomón. A menos que yo diga algo, cuando yo pregunto algo yo cedo la prioridad. Por lo tanto yo pierdo la preferencia de usar primero mi habilidad. Lo cual es sumamente importante. En instancia competitiva, la prioridad puede ser la diferencia entre ganar o perder.
Por lo tanto, tengan mucho ojo con eso, jueguen muy correctamente. Si yo tengo una habilidad en mi agrupación y le pregunto a mi oponente si va a hacer algo y me dice que no, yo puedo perder la oportunidad para dispararla, aunque sea obligatoria. Ahora, eso hablando de instancias competitivas. Todo va a depender de los jueces del momento. Pero puede generar esa situación, que tu jugada ganadora se puede perder por haber cedido la prioridad. Así que harto ojo con eso. Yo agrupo, se dispara la habilidad y luego se decide si se pueden jugar relámpagos o no. Luego, una vez ya pasado esto, si ninguno de los dos jugó relámpago, yo robo para comenzar mi vigilia. Robo una carta de mi castillo. Se roba al final de la agrupación. Por lo tanto, por eso el primer turno no roba carta. Porque el primer turno siempre parte por la vigilia. Se parte al comienzo de la vigilia el primer turno del juego. Por lo tanto, como se roba al final de la agrupación, no roba su cartita. Robé mi carta, lo que significa que ya empezó la vigilia. Si yo robé, ya no puedo decir, oh, ¿sabéis qué? Quería jugar un relámpago. Oh, ¿sabéis qué? Tenía esta habilidad para dispararla en la agrupación. Yo ya robé, la agrupación ya terminó. Por lo tanto, ya no se puede hacer nada con eso. Comienzo vigilia. Lo primero que se hacen es, se disparan habilidades que digan que se disparan al comienzo de la vigilia. Si ninguno de los jugadores tiene nada, o si ya se dispararon, se pueden jugar relámpagos. Una vez que ya se termine esta fase, yo recién puedo comenzar a jugar. Si ni yo ni mi oponente jugamos más relámpagos, yo puedo jugar a preferencia. Ahora, en Crónicas, a diferencia de otros bloques, la primera acción no es bajar el oro, porque el oro también son cartas que se juegan. Por lo tanto, yo puedo partir jugando una carta, por ejemplo, pago 1, y déjenme buscar una carta de coste 1, y juego Máscara de Muerte. Y se busca un arma en tu castillo, una carta de oro, y ponla en tu mano. Por lo tanto, yo puedo jugar Máscara de Muerte, y con ese oro que me busqué, jugar mi carta. ¿Por qué? Porque como dije, en Crónicas, la primera carta del juego no es necesariamente un oro, puede ser cualquier carta. Y después yo puedo seguir jugando, puedo jugar mis aliados, mis tótem, mis talismanes, es que me permiten jugarlo en ese momento. Y una vez que se termina la vigilia, hay dos opciones. Yo puedo atacar. Si yo ataco, comienza la fase de batalla mitológica. En caso contrario, si yo no ataco, se pasa a la fase final. Si yo ataco, hay varias fases entre medio. Por ejemplo, vamos a poner que yo tengo varias cartitas acá. Y mi oponente tiene un Asi en su cementerio. El temido Asi. Si yo decido atacar con todo, al comienzo del ataque, mi oponente se pueden usar habilidades según el dar. ¿Qué dice? Vamos a leerlo para entrar un poco más en contexto. Los aliados en la línea de defensa del jugador activo pueden ser declarados atacantes. Para esto deben moverse a su línea de ataque. Y se pueden utilizar habilidades que digan que pueden ser usadas al comienzo de la batalla mitológica o del paso de ataque. Luego de esto se pueden usar habilidades con relámpago. Por lo tanto, al comienzo de la batalla, yo puedo remover una carta, mi oponente puede remover una carta del cementerio para quitarle la habilidad a Circe, por ejemplo. Circe queda sin habilidad. Ahora está el comienzo de bloqueo. Pero al comienzo del paso de bloqueo, solamente se pueden usar habilidades que digan que pueden ser usadas ahí. Asi ya no puede disparar. Porque Asi dispara en la agrupación, vigilia, batalla mitológica y fase final. No dispara en las subfases que tiene la batalla mitológica, que son ataque, bloqueo, guerra talismán y asignación de daño. Por tanto, se decide si se bloquea o no. Mi oponente puede jugar un relámpago al comienzo de la asignación de bloqueo y luego definir un aliado que bloquee. Porque según el dar, en la fase de bloqueo, lo primero que se puede hacer dice usar habilidades que digan que pueden ser usadas al comienzo del paso de bloqueo. Luego de esto se pueden jugar cartas con relámpago. Y luego, los aliados en la línea de defensa del jugador defensor pueden ser declarados bloqueadores. El bloqueo se realiza 1 contra 1. Por lo tanto, mi oponente puede jugar un relámpago para bloquear con ese relámpago. Ese puede ser una jugada bien importante, así que es muy importante que lo recuerden. Muchos jugadores en torneos se ganan varias advertencias precisamente por saltarse estas partes o por no respetarlas bien. Luego de que se decidió el bloqueo,
viene la guerra de talismanes, que dice, al comienzo de la guerra de talismanes, lo primero que se hace es usar habilidades que digan que pueden ser usadas al comienzo de la guerra de talismanes y jugar cartas con la habilidad de relámpago. Luego, comenzando por el jugador defensor, o sea que en la guerra de talismanes, mi oponente, si es que yo ataqué, tiene la prioridad de usar sus habilidades. Se pueden jugar talismanes y usar habilidades. ¿Qué significa? Que se puede jugar una plaga de rana, se puede jugar máscara de muerte, se pueden jugar otros talismanes que no tengan relámpago y se pueden usar habilidades activadas. Pero siempre la prioridad va a ir cambiando. Por ejemplo, mi oponente quiere jugar un talismán. Ok, jugó plaga de rana. Luego me toca a mí. Yo juego máscara de muerte, uso una habilidad activa. Luego le toca a mi oponente. Y así. Se va repitiendo a cada rato. Si yo declaro que no tengo nada más que hacer, mi oponente puede seguir usando habilidades y jugando talismanes sin volver a cederme la prioridad, porque yo ya dije que no tenía nada más que hacer. Una vez que esta ceder de prioridades ya terminó, yo terminé de usar habilidades y de jugar talismanes, mi oponente también viene la asignación de daño, que es al comienzo de la asignación de daño es lo mismo que la anterior. Se pueden usar habilidades que digan que pueden ser usadas al comienzo de la asignación de daño y se pueden jugar cartas con relámpago. Ahora, en este punto recién se calcula el daño de combate. En este caso se destruyen los aliados que tengan menor o igual fuerza que el aliado que hayan bloqueado o atacante, depende. En este caso siempre va a ganar el aliado que tiene mayor fuerza. Si ambos tienen igual fuerza, ambas cartas se destruyen. Si me bloquean Circe con una carta que tiene 2 de ataque, los 6 restantes pasan al castillo oponente. Por lo tanto, él se tendría que pegar 6 cartas. Una vez terminada esta parte, pasa a la fase final. Que dice, al comienzo de la fase final, se pueden usar habilidades que digan que pueden ser usadas al comienzo de la fase final y jugar cartas con relámpago. Luego de eso, los efectos que digan hasta la fase final concluyen. Por ejemplo, pierdes su habilidad hasta la fase final, ganas el control de una carta hasta la fase final. Y luego de eso, si el jugador activo tiene más de 8 cartas en su mano, debe descartar el exceso. Eso es la última acción del juego. Yo no puedo decir ya finalizo, descarto 2 por exceso, porque en ese caso me falté 2 fases que venían, que es la disipación de efectos que llegan hasta la fase final, el disparar habilidad y jugar relámpago. Por lo tanto, harto ojo con eso. Descartar el exceso se hace de los últimos, y eso declara el final del turno. La búsqueda de cartas, por ejemplo, como mencionamos anteriormente, profecías, que es descarta 2. Cuando una carta entra o salga del juego, puedes descartar 2 para buscar una del mismo tipo y ponerla en tu mano. La búsqueda de cartas puede ser en cualquier zona, ya sea mano, castillo, cementerio, destierro, siempre y cuando corresponda a la resolución correcta del efecto. En este caso, profecías buscaría en cementerio, destierro o castillo. Puede buscar en cualquiera de esas zonas. Siempre que una búsqueda dependa de una condición, la carta buscada debe ser mostrada al oponente. Por ejemplo, busca una carta única, busca un aliado, busca un tótem, busca un oro. Yo siempre lo tengo que mostrar a mi oponente. Y a veces cuando estaba recién empezando a jugar veía personas que decían busca un oro y lo mostraban así, para que el oponente viera que era un oro, pero no querían mostrar la carta. Cosa que no se puede hacer. Siempre que yo busque una carta que especifique, por ejemplo, busca un tótem, busca un oro, busca una carta de coste X o más, o de coste X o menos, debo mostrarla. ¿Cuándo no la tengo que mostrar? Por ejemplo, cuando pasa una Kitsune SP, que dice busca una carta y ponla en tu mano. Como no hay ninguna condición para la carta que puedes buscar, no es necesario mostrarla, porque no tienes que explicarle qué carta buscaste, porque la carta no te lo explica, no te lo especifica. No hay una condición para ello. Ahora, las cartas removidas del juego técnicamente no se deben considerar para casi ningún efecto, a menos que ésta sí lo indique. No se pueden buscar cartas en la zona de remoción. Cuando se deba buscar una carta y todas sus copias, por ejemplo con Red de Plata o el Pecado SP, si la carta para resolver este efecto es única, de todas formas es válido revisar toda la zona al alcance del efecto, y de no especificar se podrá buscar en la siguiente zona: mano, castillo, cementerio y destierro. ¿Qué se refiere con esto? Si la carta dice busca todas sus copias, esas donde las vas a buscar es en las zonas que mencioné:
mano, castillo, cementerio y destierro. Si la carta es única, de todos formas, puedes mirar la mano y todas las zonas de juego del oponente. Si bien técnicamente solo se busca una carta, aún así nada impide que revisen las demás zonas de juego. Ahora, hay formas de entregar habilidades especiales a las cartas. Por ejemplo, tengo un revoltijo gigante acá y ya me cuesta pillar las cartas. Por ejemplo, Espartoy, que entrega Exhumar, que entrega Furia, perdón. Dice, siempre que un efecto entregue habilidades especiales a otras cartas sin especificar la zona de juego o su alcance, entre habilidades correspondan únicamente al uso de su función, y por lo general solo a cartas en juego. La excepción es cuando la habilidad especial tenga un uso fuera del juego. En ese caso, entonces, la habilidad ganada es válida, mientras la carta que está fuera del juego pueda usarla. Ejemplo 1. Cuando se juega Espartoy, ¿qué dicen los aliados ganan Furia? La habilidad especial de Furia solo es válida emplear mientras el aliado entra en juego. Por lo tanto, solo los aliados en juego tendrían esta habilidad especial. No sería necesario dársela a un oro, por ejemplo. O a un aliado que no está en juego. No tiene sentido. Otra habilidad que puede ser como tus cartas ganan Exhumar. La habilidad especial de Exhumar solo es aplicable a cartas en tu cementerio, siempre y cuando el efecto no le especifique la otra forma. Ahora, no tiene sentido que una carta en mi destierro tenga Exhumar. Por lo tanto, si dice tus cartas ganan Exhumar, se refiere a las cartas del cementerio y a las cartas que salgan del juego. Si yo destruyo una de mis cartas que no tiene Exhumar, y tengo una carta que dice tus cartas ganan Exhumar, sí la tiene. Por lo cual esta habilidad solamente es usable fuera del juego. Tus cartas que no sean oros ganan Relámpago. La habilidad especial de Relámpago es aplicable a todas las cartas que se puedan jugar, sin importar la zona de juego en que se encuentre la carta. Por lo tanto, yo creo que no hay más que especificar con eso, porque ya es bastante claro. Habiendo explicado previamente en qué momento se puede jugar Relámpago, en qué significa que una carta tenga Relámpago. Ahora, todos los efectos solo tienen validez sobre cartas en juego, a menos que lo especifiquen de otra forma. Efectos como cancelar, hacer perder la habilidad, evitar el uso de habilidades y similares, siempre que no especifiquen que afectan a zonas fuera del juego, solo tienen alcance dentro del juego. Un ejemplo de esto es AWSP. Cancela solamente habilidades dentro del juego, porque no especifica que lo haga fuera. Repartir ganancias dice que puede ser una carta dentro o fuera del juego. Por lo tanto, esa es una habilidad bastante importante en las cancelaciones, porque no todas las cancelaciones cancelan dentro y fuera del juego. ¿Qué otra cosa importante destacar? Hay jugadores que con profecía en juego nombran que pierda la habilidad Asi Rayota, para que su oponente no lo pueda usar en su contra. Pero esto no es así, ya que Asi está fuera del juego, por lo tanto no puede perder su habilidad. También hay gente que dice pierde su habilidad Dios de la Guerra SP. No puede perder su habilidad porque está fuera del juego, nunca entra. Y bueno, todo lo que yo estoy hablando en este video, ustedes lo pueden encontrar en el Dark09, que lo vamos a dejar en la descripción del video. Que siempre que vayan a jugar Crónicas deben leerlo, porque es muy importante. Acá hace clarificación de varias jugadas. Hay erratas de habilidades, porque Mito y Leyenda se dio cuenta que en Salo dijo, ¿sabes qué? Escribí mal esta carta, vamos a hacer una errata. Y esa errata, si bien no siempre está en una carta como Dios, la ira de Dios y Pecado SP, solamente esas dos cartas tienen una errata oficial aquí, que de hecho atrás dice que no se puede usar para torneo, a menos que contéis con la carta real. En el Dark09 aparecen alrededor de 15 erratas, que son malas redacciones que ellos tuvieron al momento de hacerlas. Por lo tanto, es muy importante saberse esa errata. Por ejemplo, marcas de sangre, que dice, puedes jugar esta carta aunque ya hayas jugado un oro este turno. La errata dice que además no puedes salir del juego, y si ya jugaste un oro este turno, esa carta tiene que entrar en tu zona de oro pagado. Por lo tanto, es súper importante conocer esto. Y también hay aclaraciones de jugada en el Dark que siempre pueden revisar. Hay aclaraciones de cartas como Espejo Oscuro o Aquiles que vamos a aprovechar de mencionar. Si yo tengo Espejo Oscuro y un cofre y turno 1, tengo Espejo Oscuro, comienzo Vigilia, nadie jugó Relámpago, nadie usó habilidades, comienzo a jugar, bajo oro. Espejo Oscuro dice, mientras esta carta esté en tu reserva, los jugadores solo pueden jugar una carta de cada tipo en su turno. Por lo tanto, si yo quiero usar cofre Pitón que dice paga un oro, juega un oro desde tu mano, yo no puedo pagar el Espejo Oscuro,
¿Por qué? Porque, como mencioné anteriormente, antes de pagar el coste de una carta o una habilidad, primero se chequean las condiciones de juego. En este caso, la condición de juego es que no se pueden jugar. Yo no puedo jugar más oro este turno. Por lo que no puedo pagar el espejo para jugar un oro. Aunque al pagarlo, este va a pasar a estar a mi zona oro pagado. Antes de pagar su coste, se chequean las condiciones y ya no lo puedo hacer. También hay otra cosilla bastante curiosa que pasa. Cuando yo juego una carta que no puede ser anulada, bueno, no hay mucho que explicar. Directamente la carta no puede ser anulada. Ahora, ahí existe una única excepción en Crónicas para anular cartas que no puedan ser anuladas, que es Aquiles. Y dice, cuando tu oponente juega una carta que no puede ser anulada y esta carta está en tu mano, puedes removerla. Si lo haces, borra su texto en juego y anula una carta. Y anula esa carta. En este caso, si mi oponente intenta anularme algo con caligrafía, yo puedo anularla con Aquiles, que borra su texto, o sea, su caja de texto queda en blanco y se anula. Ahora, hay circunstancias bastante especiales. Por ejemplo, yo quiero jugar Enio y lo quiero jugar tranquilamente. Por lo tanto, yo tengo Chamchel en juego, que es la carta que estoy buscando. Acá está. Yo tengo Chamchel en mi mano. Que Chamchel dice, si esta carta está en tu mano, descártala. La siguiente carta que juegues este turno no puede ser anulada. Por lo tanto, yo digo, descarto para que la siguiente carta no pueda ser anulada. Y juego Enio. Mi oponente puede anular con Aquiles. Pero ¿qué pasaría? La carta no se va al cementerio. Sino que la carta efectivamente borra su texto y pierde su habilidad hasta la fase final, pero aún así queda en juego, aunque queda sin habilidad hasta la fase final. Por lo tanto, cuando se termine la fase final, Enio volvería a tener habilidad. ¿Por qué? Porque el DAR lo dice. el resumen del por qué es porque eso dice en el DAR, y de hecho está claramente aclarado que esa es la resolución de esta jugada. Hay otros casos, como la Serpiente CP, que es una carta que te permite jugar con la carta superior de tu castillo como si estuviera en tu mano. Por lo tanto, tú en cualquier momento puedes mirar la primera carta de tu castillo teniendo la Serpiente CP en juego. Yo la usé un tiempo y había veces que miraba la primera y me decían, oye, ¿por qué la estáis mirando? No, es que la Serpiente CP me permite tenerla, me permite mirarla. Y me dicen, oye, pero si no te permite mirarla en la agrupación nomás, pues no ahora. No. El DAR aclara que tú en cualquier momento puedes mirar la primera carta de tu castillo cuando la Serpiente CP está en juego para verificar qué carta es, porque la puedes jugar como si estuviera en tu mano. También hay otras cosillas, por ejemplo, Schneider Canet dice, para jugar cartas tu oponente debe pagar un oro. En este caso eso también aplica a oros, porque no dice cartas que no sean oro. Hay otras cartas que dicen, para jugar cartas que no sean oros, tu oponente debe pagar un oro adicional. En este caso, la Schneider Canet también incluye oro. También si por ejemplo mi oponente tiene carro de fuego en juego y yo tengo mis orillos, el árbol por ejemplo, y vamos a cambiar el ejemplo a uno más simple. Si mi oponente tiene la Serpiente de Bronce en juego y yo tengo el árbol, yo bajo Rama de Olivo, que dice mis oros no pueden perder su habilidad. En este caso, Rama de Olivo no es que entre sin habilidad. Rama de Olivo entra y automáticamente los oros no pueden perder su habilidad. Por lo que Rama de Olivo no entra sin habilidad debido a Serpiente de Bronce. En Crónicas siempre la negación es lo que gana. Por lo que Rama de Olivo automáticamente hace que los oros no puedan perder su habilidad. Misma situación si estuviera FOD en juego y yo juego Pedro Lascurraín. A pesar de que mi Pedro Lascurraín tiene coste 2, que entra dentro del alcance de FOD, Pedro hace que las cartas no pueden perder las cartas que controle el controlador de Pedro no puedan perder su habilidad. Por lo tanto, automáticamente todas mis cartas vuelven a tener habilidad. Y FOD queda inutilizable. O sea, la habilidad de FOD ya no me correría. ¿Por qué? Porque Pedro está que defiende mis cartas. Siempre la negación va a ganar en Crónicas. A ver, déjenme ver si hay algún otro ejemplo. Si no, vamos cerrando el video. Bueno, antes de terminar con el video, vamos a hacer una pequeña aclaración de cosas que se me fue a mencionar durante el video. Cuando se juega Dios de la Guerra,
Dios de la Guerra tiene su coste alternativo que dice: cuando tu oponente juega una carta que no sea oro, si estas cartas están en tu mano, puedes descartarla y remover 2 cartas de tu mano. Si lo haces, anula esa carta. En ese caso yo no jugué Dios de la Guerra, yo sé su habilidad, que en este caso es una habilidad activada, que dice: si esta carta está en tu mano, descártala y remueve 2 cartas de tu mano, guión, anula una carta que no sea oro. Esa sería como la redacción correcta. Y sigue siendo una habilidad activada, por lo tanto se tiene que cancelar. No se puede anular eso. Ahora también hay otras situaciones que suceden, que dice pecado CP, para anular esta carta debes pagar tu oponente debe pagar un oro adicional. Si yo intento anular esa carta con Dios de la Guerra, que es una habilidad, de todos modos tengo que pagar el oro. ¿Por qué? Porque dice pecado CP que para anularla se debe pagar el oro, por tanto no hay cómo zafarse de esa condición. Eso a veces también genera una confusión cuando se juega con cambio de forma salvaje. Hay una diferencia en redacción entre cambio de forma y ataque vikingo. Ataque vikingo dice: para anular esta carta tu oponente debe pagar un oro adicional. Sí o sí debe pagarlo. Cambio de forma salvaje dice: anula una carta que no sea oro, a menos que su dueño pague 2 oros adicionales. No dice que para anularla se deben pagar los 2 oros adicionales, sino que dice que si tu oponente no quiere que le anulen la carta, puede pagar 2 oros para que no se anule. No está diciendo que para anularla debe pagar 2 oros adicionales, porque hay una diferencia bastante importante en redacción. Que además, nunca está de más mencionar que Crónicas cuenta con un sistema de puntaje de un máximo de 20 puntos. Yo no puedo tener más de 20 puntos en mi mazo. ¿Dónde encuentro qué cartas tienen puntos y qué cartas no? Eso lo puedo encontrar en el mismo DAR 2009, al final del mismo. Al final de este documento aparece que cartas están en 4 puntos, que cartas tienen 5 puntos. También menciona que las cartas que tienen coste 0 tienen 3 puntos de base, a menos que estén en otro nivel en el DAR. También dice que las cartas SP cuestan 1 punto y las cartas ultra reales que no pertenecen a categorías superiores tienen coste 2. Crónicas compete solamente desde códigos samurai hasta vikingos. Son todas esas ediciones dentro. Eran muchas cartas, por tanto hay una infinidad de estrategias que se pueden hacer en este bloque. Si bien siempre se dice que Crónica es un bloque muy chancho, sí hay cartas chanchas, pero precisamente por eso existe un sistema de puntos que evita que yo tenga mi mazo lleno de cartas cerdas porque sí. Siempre dentro de ese mismo chancherío que existe dentro de Crónica hay un equilibrio, porque hay cartas que hacen perder la habilidad, hay cartas que destruyen, remueven, etc. Uno tiene mucha defensa, tiene cómo defenderse, por lo tanto no es que el mazo más caro va a ganar, el mazo con más puntos va a ganar. Sáquense eso de la cabeza ya. No, la idea no es que digan, no, es que siendo ultra reales no gano. Las cartas UR sí son cartas muy pesadas, pero no son necesarias. Si ustedes tienen una buena estrategia en su mazo, no necesitan ninguna UR. A lo mejor puede ser de respaldo, de apoyo, etcétera, pero no la necesitan. Yo mismo juego sin UR. Bueno, a mí se me conoce como fichamán porque yo fiché mucho. Cuando comencé a jugar, mi mazo tenía más fichas que cartas. Y esa ficha simplemente ponía la imagen en un Word, le ponía la medida y la imprimía. Así de simple. ¿Por qué? Porque cuando uno se está armando un mazo y está armando su estrategia, puede llegar a cambiarla hasta 15 veces. Hasta 15 veces cambiar cartas, por tanto, no tiene sentido que se consigan el mazo completo para que el otro día lo probaron y digan, ¿sabéis que no me corre? Voy a cambiar 15 cartas. De nuevo conseguirse 15 cartas. E incluso ese mazo, después de esos 15 cambios distintos que tuvo, puede que ustedes digan, ¿sabéis qué? No me funcionó. Voy a tener que armarme otro. Y van a perder todo eso que se consiguieron. Por lo tanto, yo lo invito a fichar. Porque yo, bueno, no puedo decir nada al respecto. Yo me fiché mazos completos. Aún así, siempre tuve lo de no fichar UR. Porque siempre consideré que no son necesarias en el juego. Quizás en instancias competitivas puedan decir, no, sabéis que sí, son necesarias. Pero en realidad es que no. Mi mazo competitivo sigue sin UR. Por lo tanto, no crean que siempre el mazo más caro va a ganar. Siempre el jugador más inteligente va a ser el que gane. O a lo mejor el que tuvo un mejor juego durante la partida.
Porque a lo mejor el otro jugador es súper bueno, súper inteligente, tiene años de experiencia, pero no jugó bien durante esa partida. O no le tocó una buena mano. Pronto, como dice ahí Don Block del Felo, es mejor tener manos a tener cartas. Así que les propongo eso. Fichen harto nomás. Denle tranquilo, que ustedes no tengan problemas. La única instancia en que no les van a permitir fichas va a ser en instancias competitivas. Traten de no fichar OR y promos mexicanas porque no tiene sentido. Siempre va a ganar la estrategia. Jueguen limpio. Recuerden todos estos consejos que se les he dado. Léanse mucho el DAR. Yo lo he tenido que leer muchas veces y aún así hay partes que no me sé y que tengo que releer. Nunca va a ser suficiente. Jueguen harto. Crónica es un bloque bastante entretenido, bastante didáctico, que pueden haber 1000 mazos distintos, 1000 estrategias distintas. Por lo tanto, es muy variable. Si bien puede decir, no, sabéis que estáis jugando con una estrategia que yo vi miles de veces, no importa. Muchas veces piden listas de mazos, que yo usualmente no doy. No me gusta dar listas de mazos. ¿Por qué? Porque quiero que cada uno juegue con su propia estrategia y el modo de juego que le gusta. No tiene que depender de una lista, porque si no entiende cómo jugar esa estrategia no va a ganar. Puede tener todas las cartas y aún así no ganar porque no entendió la estrategia. Aunque le saquen la cresta 1000 veces jugando en el casual, da lo mismo. Ármense sus propias estrategias. Y al final todos, cuando nos armamos un mazo recién, partimos perdiendo 1000 veces y luego recién nos damos cuenta de qué es lo malo y recién empezamos a ganar. Por lo tanto, tengan harto ojo en eso. Siempre lo más importante del juego, el divertirse. No tiene caso estresarse con un juego de cartas, que precisamente eso es un juego. Por lo tanto, busquen entretenerse. No busquen siempre las ORs porque no son necesarias realmente. No busquen siempre las promos mexicanas porque siguen sin ser necesarias. No compren chaya a Luca. Las chayas valen 100 pesos. A lo mucho 500 pesos y se regalan. Así que eso, cabros, un besito para todos, cuídense mucho. Si tienen dudas las pueden dejar en la caja de comentarios. Los invito cordialmente a seguir otros canales, ya sea El Croniquero, Blog del Felo y Team Milos, que son de los que más generan contenido. También está Team Crónicas o 1000 Crónicas. Vayan, síganlo, aprendan harto, vean hartos videos, entreténganse, que es lo más importante del juego. Si no se entretienen no tiene sentido jugar. Cuídense mucho, se les quiere, cabros, un besito.